Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera. Los sabios de Montera felices nos harán. Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita federata que oprobios nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Muy buenos días, aquí estamos en Radio Morena, la radio del movimiento, en el sur de California, con el poeta Raúl Palacios. Raúl Palacios, bienvenido a mi programa, estoy muy complacido de que hayas venido, y si no nos falla aquí la tecnología, te tengo una sorpresa. Escrito por Juan José Cañas. El himno de El Salvador. Gracias, José Luis. Déjame decirte Adelante. que independientemente del pensamiento ideológico que los salvadoreños tengamos, cuando estamos lejos de nuestra patria y escuchamos estas notas, El himno nacional del el himno Salvador. nacional de El Salvador, escrito por Juan José Cañas, y la música de Juan Averle, y fuera del país escuchas las notas musicales del himno nacional. Claro. Pues cuando llegamos a Puebla, nos recibieron en la universidad. Yo era parte de una delegación universitaria y escuchamos el himno nacional. Esa es la primera vez que me emociono al escucharlo. Y déjame decirte que luego me he acomodado, me he acostumbrado. Pero hoy no dejé de emocionarme. Gracias por hacerlo. Gracias por la sorpresa. Bueno, la idea nuestra aquí los sábados en la mañana, ya que es un programa que tiene que ver con la historia,
¿verdad? Los madrugadores. Gracias, mija. Sí, ¿tú no quieres nada, de veras? Un Ahorita té, no, un café. Otro momentito. Ok, nada rato. Este programa tiene una raíz, diríamos, con la historia. Se llama Madrugadores de Hidalgo en Orange. ¿Sí me explico? Entonces, por tal motivo, nosotros hacemos siempre la presentación de un himno. Ya esté alguien de ese país o no, lo presentamos como apertura del programa, de aquí en adelante. Tuve problemas con el himno argentino porque tiene derechos de autor en todas las versiones, y no puedes bajarlo para ponerlo. Entonces lo que hice fue grabar a un grupo de rock de chavos en su casa, ¿no? Tocando el himno nacional de Argentina, y eso fue lo que puse. Lo que quise poner allá con Jorge el jueves pasado, no me funcionó la máquina. Entonces cuando edité el programa sí lo puse al principio, ¿no? Tú lo vas a escuchar. Y hay otro segundo himno que tocaremos después. Tú ya sabes cuál es, ¿no? El segundo himno del Salvador. Sí, por supuesto. Y eso lo tocaremos más al momento. Déjame aquí ver quién nos puede llegar a visitar. Y déjame hacerte una aclaración Adelante. sobre eso del segundo himno. Ahora los salvadoreños en esta época que nos ha tocado vivir, sí, en realidad hablamos de dos composiciones diferentes. Ajá. En las cuales se acepta como nuestro segundo himno nacional. Yeah. Durante muchos años se aceptó una composición, y de los años de hace 30, 40 años para acá hay otra composición que es estimada de esa misma forma. Bien, luego diremos el nombre para tener en suspenso a nuestros auditorios, a ver si coincidimos, porque a lo mejor no es ese que yo digo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Oye, el arte, la poesía, te he visto declamar, no sé si escribes también. Sí. ¿Tienes algunos libros justamente ya? Mira, quiero aquí regalarte, los libros. Acabo de dedicarte este libro, te lo quiero gracias. regalar. Es la segunda edición, mi primera edición se terminó completamente. Ya. Hubo una primera edición de una publicación de más de 1500 libros. Mira. Y se vendieron. Eso hizo que hiciéramos una segunda edición, y esto también ya está terminada, una edición de 1200 libros. ¿Se puede conseguir dónde? Y en estos momentos está ya terminado. Ya. Solo tengo algunos ejemplares, como en este caso, para cuando Gracias. me toca ir a algún evento. Bien. Y vamos a hacer un nuevo libro, y probablemente sale a principios de febrero del próximo año. Vamos a leer un poco de lo que está aquí en la contraportada. Dice: Raúl Amílcar Palacios nació en el mismo año de la creación por la ONU del Estado de Israel, en 1948, un 16 de febrero, en la ciudad de Usulután, El Salvador. Realizó sus estudios básicos y bachillerato en su ciudad natal y viajó posteriormente a San Salvador, ingresando a la Universidad Nacional, donde estudió medicina, carrera profesional truncada ante el cierre de la universidad por el gobierno de Arturo Amando Molina. Ingresó a la Escuela Superior de Maestros, en entonces llamada Ciudad Normal, y trabajó como profesor durante 4 años en Santiago Nonualco, departamento de La Paz, y emigró a Los Ángeles, California, en 1978. El Salmón y yo, su libro de poesía. El Salmón y yo, ¿qué me quiere decir el salmón? ¿El salmón, el pescado? Exacto, a ese mismo. Y por eso tiene en la presentación de la edición original, sí, aparece esta imagen. Sí, una caricatura que ya. Un paisano salvadoreño de pronto me sorprendió, me envió esta caricatura. Y sí me describe muy bien a la edad en que en ese momento tenía. ¿Qué edad tenías ahí cuando? Aquí tenía alrededor de 55 años. ¿Y ya estaba el libro escrito o todavía estaba? No, simplemente esta fue una fotografía que él tomó. Ajá. De una fotografía él hizo sacó el dibujo. una caricatura. Muy bien. Oye, y entonces es poesía. Y aquí, en la pasta del primer libro, aparece por aquí, creo. Déjame ver. Ok. Esta es la portada
de la primera edición. Ya. Y ahí aquí se aparece un pez, un salmón saltando, mi imagen, y un río, una ¿Qué montaña. pasó que no se puso ahora en la edición río, nueva? No se puso porque la persona que... Esto fue... ¿El diseñador no pudo hacerlo o qué? Lo que sucedió fue que nosotros no pensábamos hacer esa segunda edición, sino que fue algo repentino. Nosotros visitamos El Salvador en el 2016 y hice un recital poético y se me ocurrió pues que sería bueno que yo presentara el libro y mandamos a hacer el libro, a imprimir el libro, y desgraciadamente el señor de la imprenta no pudo pasar el diseño acá. Bueno, es un diseño, si hubiera hecho como está aquí al principio, no es fácil ese diseño, porque tienes que poner, ¿cómo se llama estas figuras? Este lo hizo acá, se hizo acá en Los Ángeles. Sí. Perdón, se hizo en Los Ángeles. Yo di la idea, y el tipo lo hizo de acuerdo a la idea que yo le había dado. Yo le dije que quería mi imagen junto a un salmón. En un Photoshop puede salir bien, pero hay que saber manejar el Photoshop, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. Vas a leer algo seguramente en el transcurso del programa, algún poema de acá. Pero yo quisiera, aquí estaban llegando ya gentes a vernos. Juan Martínez de Los Ángeles, saludos a los dos. Saludos, muchas gracias. Dice Juan Martínez. Bien, resulta que El Salvador, te decía antes de empezar el programa, para nosotros en los 70s o los 80s, tú me dirás las fechas, se estaba luchando, estaba peleando por la libertad, por la independencia, por la autonomía de ese pequeño gran país que se dice de forma afectiva el pulgarcito de América, porque es el más pequeño de todo Centroamérica y de América Latina, no sé si del mundo, no creo, ¿verdad? Porque América Latina. De América Latina. Sí, hay estados más pequeños, pero es uno de los más pequeños en el mundo. Aquí está Betsabe también, que está entrando por el lado, por acá, por un lado. Bien, resulta que yo no me explicaba en aquella época cómo no se definía pronto la guerra que había ahí, porque siendo un país tan pequeño, pues prácticamente atrás de la loma estaba el ejército y allá en la loma estaba la guerrilla y estaba muy estrecha, diríamos, el campo de batalla, ¿no? En fin, aquellos años heroicos, ¿no? De la lucha de la libertad de los pueblos, que todavía sigue. Pero antes de poder tocar tal vez ese punto más adelante, me gustaría más bien saber de ti más. Al final de cuentas, tú, ¿en qué estudiaste? ¿Cuál fue tu preparación académica? Soy profesor graduado de Ciudad Normal para Educación Media. Lógicamente, tal como lo dijiste en la lectura que hiciste, mi estudio de medicina quedó truncado. Llegué a la mitad de la carrera de medicina. Quedó truncado porque se tomó la universidad, el gobierno, y se la tomó por espacio de casi 2 años. Y en ese lapso de tiempo yo me fui a la normal y me gradué como maestro. Trabajé como maestro durante casi 5 años aproximadamente. Y luego, por cuestiones políticas y otros factores, tuve cuestiones de seguridad de mi familia y eso, se tomó la decisión de viajar. Y hay mucho que contar en esa parte de la historia de mi vida. Voy a decirte algo que quizá da de pie a el por qué Raúl Palacios es conocido como poeta con cierto pensamiento ideológico de izquierda. Y un Raúl Palacios que es político, conocido por quienes participan de la política en nuestro país, con un pensamiento político con afinidad hacia la izquierda. Claro. En los años 30 en mi país hubo una dictadura militar que encabezó el general Maximiliano Hernández Martínez, y mi padre en ese tiempo era un joven de la ciudad de Usulután y participaba en la política en la oposición. Y en unas elecciones para alcaldes y diputados, mi padre fue el único como partido de oposición en todo el país, de más de 200 municipios, en que ganó la oposición, es decir, la oposición al partido oficial.
Entonces mi padre ganó y recibió la alcaldía de Usulután, se hizo alcalde, pero también recibió las reacciones de eso. Lógicamente la posición política de él, de alguna manera, yo era un chico, un chamaco, y mi papá nunca nos contaba, nunca nos decía, no nos hablaba sobre cuál había sido su pasado político. Yo vine a conocer a mi padre cuando ya mi padre era una persona mayor de 50 años, ya canoso y eso. Pero no nos hablaba sobre lo que él había realizado. Y de pronto me fui encontrando algunos documentos y ya yo estudiando como segundo, tercer ciclo de área básica, y empecé a enterarme de ciertas cosas. Entonces empecé a cuestionar. Mi hermano mayor es 5 años mayor que yo. Creí que él sí sabía por ser mayor, Sí. pero mi hermano estaba pasando por la misma situación. Para sintetizar, el caso es de que ya mi padre había adoptado un tipo de posicionamiento político, y yo creo que nosotros traemos, tanto mi hermano y yo, eso, como dicen, el ADN político. El ADN político viene de ahí. Y eso, pero además de eso, hay algo mucho más fundamental todavía, José Luis, es el hecho de que a mí me tocó vivir parte de mi niñez y de mi adolescencia dentro de la comunidad de gente que vivía en la pobreza, no en la miseria, porque dichosamente en el campo, y mi padre siendo administrador de unas salinas, un rancho de unas salinas donde se hace la sal solar. ¿De qué ciudad estamos hablando? Estoy hablando de la ciudad de Usulután, cerca de la ciudad de Usulután, famosa. Kilómetros de Usulután. Y entonces podíamos vivir, tú sabes, por cuestiones más o menos cómodamente. Mi padre, por ser administrador, pues vivía más cómodamente. Yeah. Y nos hacía vivir cómodamente, pero los que estaban a su alrededor, la gente que trabajaba y que él manejaba, esa gente vivía en la pobreza. Y también he conocido la miseria, es que es extremadamente peor todavía. Y entonces yo me he identificado con esa y he conocido las entrañas de eso. Yeah. Por lo tanto, mi pensamiento se fue formulando y ahora estoy claramente definido con un posicionamiento de izquierda, muy independientemente de la zona geográfica en que se vive. Hay algunos que de una forma muy estúpidamente dicen: ¿qué estás haciendo en USA? ¿Qué estás haciendo en los Estados Unidos? ¿Por qué no te vas a Cuba? ¿Por qué no te vas a vivir a Cuba o Venezuela o te vas a vivir bueno? Sí, eso me lo han dicho a mí también. Yo digo, bueno, es que aquí vivo, ¿no? Eso es ridículo, Claro. Como si el pensamiento ideológico se determinara por la zona geográfica. Exactamente, ¿no? Entonces, si así fuera, entonces aquí no existiera legalmente el Partido Comunista. Así es, ¿no? Y otras gentes que han venido acá y que vienen con su pensamiento, con su cultura, que no la han perdido. Muchos se integran también al inglés y al respeto por las leyes de acá, pero no olvidan sus raíces. Y qué bueno, porque imagínate que acá hubiera puros desarraigados, pues, qué terrible. Ahora, por el lado político, pero por el lado poético, ¿cómo te llegó la inspiración o de qué forma te introdujiste al arte, a la poesía? Fíjate, te cuento algo que da pie a esto. Yo era un niño que, como digo, vivíamos en un rancho, y para ir a la escuela yo tenía que ir a la ciudad. Cuando íbamos a la ciudad, mis padres, nos dejaban bajo el cuidado de una familia, una tía y tíos nuestros. Yeah. Entonces, y los mayorcitos que estaban yendo a la escuela, cuando yo voy al primer grado, yo aún no sé leer ni escribir. Tendría alrededor de 6, 7 años. Había una prima mía que ella estaba estudiando tercer grado, ella se estaba aprendiendo un poema y ella lo leía en voz alta para grabárselo en su memoria, y yo me quedaba escuchándola. Normalmente cada 15 días, a falta de radio y televisión, que en ese tiempo no existían en nuestro medio, Yeah. cada mes hacíamos cada 15 días hacíamos un acto de familia, o sea, nos juntábamos los diferentes ranchitos de las casas cercanas en una de las casas
Y ahí hacíamos una festividad. Ya. Alguien cantaba, otros bailaban, otros hacíamos una serie de cosas. Y yo levantaba la mano que yo quería participar, pero no me tiraban bola, como dicen que ¿Era muy chico? ¿Qué? Era muy chico, sí. Ya. Era muy chico y generalmente los que participaban eran ya adolescentes y adultos. Pero finalmente una vez dijo alguien, el que estaba al frente, dijo: hombre, vamos a ver qué quiere decir El cipayo, ¿qué quiere decir el cipayo? Y entonces, cuando yo paso al frente y yo empiezo a decir el poema que mi prima se había estado tratando de aprender. Y cuando yo termino de decir el poema, mi prima grita y dice: se lo aprendió antes que yo. De memoria, lo dijiste de memoria. Yo lo dije de memoria, entonces, y todavía es el poema con el que yo me introduzco cuando voy a hacer mis recitales poéticos. ¿Qué tan largo es? Es corto. ¿Lo puedes decir ahora? Sí, por supuesto. Adelante, dice: a ver, vamos a escucharlo. camina la Virgen Santa, camina para Belén. Y a la mitad del camino pide el niño de beber. Le dice la Virgen Santa: no bebas agua, mi bien, que esas aguas corren turbias y no son para beber. Caminan hacia adelante y encuentran un naranjal. El dueño de los naranjos es un ciego que no ve. Le dice la Virgen Santa: ciego que nada ves, dale una naranja al niño para que apague su sed. Responde el ciego y le dice: córtelas menester. Y entre más cortaba el niño, más volvía a florecer. Le dice la Virgen Santa: ciego que nada ves, con la bendición del niño, abre tus ojos y ve. Y a gritos decía el ciego: ¿quién me hizo esta merced? ¿Quién me hizo esta merced? Sin duda sea María que pasa para Belén. Bien. Oye, qué memoria. A los 7 años, a los 6, no sé, la aprendiste y mira, qué bien, qué re bien. Sí, además de poeta, escritor, es también declamador y ya lo ven, muy bueno. Me vas a permitir leer una efeméride, porque siempre leemos una efeméride aquí. No sé, a ver, aquí está. Septiembre 27. Este es el libro que yo uso como Biblia aquí de las efemérides, de don Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Okay. Y esta es la del día de ayer, 27. Se llama Pompas Fúnebres. Vamos a ver. Ahí está, gracias. Dice, durante las 11 presidencias de Antonio López de Santa Anna, México perdió la mitad de su territorio y el presidente perdió una pierna. Medio México fue almorzado por el vecino del norte, al cabo de algunas batallas y a cambio de $15 millones. Y la pierna, caída en combate, fue enterrada en el día de hoy de 1842 con honores militares en el cementerio Santa Paula. El presidente, llamado héroe, águila, benemérito guerrero inmortal, padre de la patria, Alteza Serenísima, Napoleón del Oeste y César mexicano, vivía en una mansión de Jalapa que más bien parecía un palacio de Versalles. El presidente había traído de París todos los muebles y los adornos y los adornitos. En el dormitorio tenía un enorme espejo, curvilíneo, que mejoraba a quien en él se contemplara. Cada mañana, al despertar, se paraba ante el mágico espejo que le devolvía la imagen de un caballero alto y apuesto y honesto. Esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. ¿Qué te parece esto? Excelente, es una buena remembranza. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué te voy a decir? Estuvimos el jueves con nuestro amigo el señor de Aztlán, George de Aztlán. Los invito a que vean esa hora con él en mi página web
radiomorena.org, radiomorena.net. O que se vayan a mi canal de YouTube y de Facebook, que es José Luis González Capitán. Cito a Jorge porque a Jorge se le preguntó, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué aspiras ahora? Aspiro a ir entendiendo y estudiando las culturas de nuestros pueblos, de nuestra América, para difundirla. Fíjate, qué hermoso, ¿no? La actitud de... Y entonces nosotros que a veces andamos ahí también, con la señora Marisela, que va a estar aquí el jueves, el 10 de octubre, allá en el otro restaurante donde tenemos también nuestras cuestiones, pues andamos con ella y con Jorge, y si viene el otro argentino, Figueroa, pues vamos a su Martín Fierro. Entonces estamos en la vena de la poesía, y también, que la poesía también tiene un derivado que es la poesía política, la poesía de conciencia. Hay un libro que le recomiendo, que es bien difícil de conseguir, desafortunadamente, que se llama Poesía Trunca. Ese libro de Poesía Trunca tiene los poemas de los que te puedes imaginar, toda la ala izquierda, Ho Chi Minh, Mao Zedong, el Che, tu paisano Roque Dalton, ¿no? En fin, y se lo presté a un amigo, y bueno, dijo que no lo encontraba, que no sé qué. Llegué a su casa un día, a ver, ¿dónde está tu libro? No, mira, este es el que lo encontraba, así, lo pude recuperar. Bien, ¿qué más podemos hablar? ¿Quieres que te toquemos ya el segundo himno? Sí, ahora que tenemos media hora aquí. Veamos la sorpresa. Lo vamos a buscar un poquito, porque tenemos que... De acuerdo. Tenemos que buscar. Music. Este no es... Vamos a ver. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Compañeros, cantamos entonces. El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar.
volar. ¡Duro de palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Duro ahí atrás! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. ¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada! Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, salvadoreño. Bravo, Ali. Enorme. Primera. Enorme y precioso regalo de Ali Primera Para el al mundo pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño, el sombrero azul. Es con el cual se identifican ahora. Y fíjate que lo paradójico de esto, todos conocemos los que conocemos a Ali Primera sabemos cuál es su pensamiento ideológico. Pero esta composición, este arreglo, esto que él realizó, lo han aceptado independientemente del pensamiento ideológico que tengan las Bueno, personas. es que el arte es universal. Así que eso nos hace... Nos hermana a todos los ciudadanos del mundo. Tenemos lo que hasta en nuestra época moderna, esto es lo que se ha estimado como nuestro segundo himno. Claro. Pero acepté déjame entonces. decirte, a ver si puedo aquí... Alejandro Nazaret, bienvenido. Nosotros tenemos reconocido oficialmente, eso es oficial, esto. A ver si se escucha. Sí, ¿tienes todo el volumen? Sí. Sí, tiene todo el volumen. Lo están cantando unos niños. Creo que casi no se escucha muy bien. No tiene buen volumen. Pero déjame decirte, ¿Qué es esto esta es canción? muy conocido y es de Pancho Lara y en efecto, este es el reconocido oficialmente.
como Un segundo himno. Como el segundo himno. ¿Cómo se llama? Y se llama El Carbonero. Dice: soy carbonero que vengo de las cumbres de un volcán, con mi carboncito negro a venderles mi carbón. Sí, mi señor, soy buen carbón. Eso es, y ahí va. Es una forma del campesino nuestro que bajaba de los cafetales y llegaban a la ciudad y llevaban leña, carbón en leña, porque allá no se usaba el carbón mineral, sino que el carbón vegetal, y llegaban a venderlo a los mercados. Y ahí al señor se le ocurrió escribirlo y de alguna manera pues se adoptó. Como así, una de las principales melodías y canciones. Es. Como dices tú, el arte es universal, el arte... fíjate que precisamente yo participo en una red, la red social, en las redes sociales, pero Facebook es una de las redes sociales en las que participo. Ajá. Y a veces, cuando estamos en discusiones de tipo ideológico, político, las personas sin qué ni para qué, es decir, cuando no encuentran argumentos cómo rebatir lo que uno está diciendo, usualmente me encuentro con personas que salen diciéndome que pobre poeta, que te crees poeta, engreído, que crees ser poeta. Sí, arremeten y digo yo, ¿qué relación tiene en estos momentos lo que estamos discutiendo con el trabajo literario? Estamos hablando sobre política. Pero hay una cosa que me motivó a mí a escribir un poema que le puse el poeta malo. Y justamente estoy hablando del poeta y el político. Y yo manifiesto en ese poema la existencia de la política dentro del arte y el arte dentro de la política. Es algo que no podemos evitarlo, está ahí. Así que son cosas que a veces suceden y las redes sociales, pues tú sabes, han venido a hay gente revolucionar, han venido a revolucionar, lógicamente, pero de alguna manera, lógicamente, ahí como es libre, ahí entra todo mundo y entran los diferentes niveles culturales e intelectuales, y cada quien se expresa de acuerdo a su nivel. Como su pasión le indica. Bueno, decía por ahí el comandante, sí, se escucha bien, el comandante Chávez, que el cinismo es la última etapa del neoliberalismo, ¿no? Haciendo una comparación con un libro de teoría izquierda. El cinismo, última etapa del neoliberalismo, cuando ya el contrincante o el adversario político no tiene argumentos, te empieza a apuñar, ¿no? Con adjetivos descalificadores y a veces con la violencia física, como tratan de hacer ahora con la hermana República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Ya cuando no hay argumentos, cuando no ganan la voluntad de la ONU o de la OEA, se van a aplicarle, ahora sí que la invasión, como lo han hecho en varios países, ¿no? Se olvidan del sujeto de discusión para dedicarse al ataque personal. Así es. Entonces hay que elevar la cultura política, y para elevar la cultura política hay que elevar la cultura. Hay que traer la cultura de los pueblos a la mesa, y eso ya es revolucionario, ¿no? El traer los valores de nuestros pueblos, el ejercicio en su trabajo, la pasión por sus creencias, inclusive por aquellas que tienen que ver con la religión, porque alguien me decía cuando tenía una revista, oye, pero yo me anuncio si no hablas de política ni de religión. Y yo le digo, bueno, pues solamente los perros y las piedras no hablan de política ni de religión, porque de ahí en más todo ser viviente que tenga conciencia, de una forma u otra participa en la política, ¿no? En la cosa pública. Y ni se dan cuenta, muchos de ellos no se dan cuenta que lo están haciendo, están participando políticamente y a veces bien, a veces mal, ¿no? Sí. Bien, aquí están, vamos a retomar aquí a los que nos llegaron a saludar. Juan Martínez, Mateo Casillas, me escribe en inglés, a ver si lo puedo leer. Good morning, José Luis. Keep tracking big men. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Alejandro Nazaret, ahí está también escuchándonos. ¿Cómo anda el sonido, Alejandro? Que con don Jorge en la red no se oía bien este micrófono, pero igual tú puedes, ya te lo mandé, escuchar nítidamente imagen y voz, porque estamos también ahora mismo grabando con alta definición, que es el que vamos a subir.
pues tenemos todavía 25 minutos de programa y qué bueno porque nos falta todavía hablar de más cuestiones. No sé por dónde quiera irse nuestro amigo Raúl Amílcar Palacios, si leyendo algo de su libro o por ahí trae algunas otras cosas. A mí me interesaría hablar también de la situación en nuestros países sufridores de América. Figúrate, ayer escuchaba el discurso de tu presidente y la verdad es que es un tecnoboy, ¿no? Ahí en la ONU estaba hablando de que está desenfocada la ONU, deberían ya de emplear las redes y que los muchachos, bueno, una cosa que tal vez haya algo de cierto en eso, pero ante la coyuntura y la conflagración, diríamos, de la pobreza y el desbarajuste en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina y países circunvecinos, el hombre estaba hablando de los teléfonos celulares, ¿no? Y luego se tomó un selfie, ¿no? Para poder dar a entender que eso sí valía, que eso sí comunicaba, que nadie escuchaba su discurso si no era a través de las redes. Bueno, yo dije, caramba, ¿seré que yo estoy prejuiciado con él porque es de derecha? No sé qué tanto de derecha sea. Extrema. Él dice que ganó las elecciones con las redes, ¿no? Y que por ahí va. Entonces, cuando tú ves esos presidentes como el de Ecuador también, que yo cuando salió Correa, yo dije, bueno, quedó el gobierno sobre ruedas. O sea, bien encausado, porque era el vicepresidente, ¿no? Por tanto, pero luego nos resultó un traidorazo, hermano. Y luego te vas con los otros peleles como el de Duque de Colombia, ¿no? Y luego toda la decena trágica que votaron a favor del TIAR, los perritos falderos que llamó algún día el presidente de Ecuador, ¿no? Que los países latinoamericanos son como un perrito que está ahí echado, que no le hace ningún problema a Estados Unidos, ¿no? Y esos que no le hacen ningún problema a Estados Unidos no es por voluntad propia. Ahora estuvo muy perra la situación. O a ver, o quieres hacer negocios con Venezuela o quieres hacer negocios con Estados Unidos. Si no votas por el TIAR, cuello, ¿no? Como dijo por ahí alguien. Entonces, qué obsceno es ver que te condicionan para que firmes contra un hermano, un país hermano, ¿sí? Qué obsceno es eso. Eso lo dijo el señor, se me fue el nombre, uno es Pompeyo, el otro es Bolton. Lo dijo Bolton, ¿no? Y bueno, satanizan al adversario, estamos diciéndolo, ¿no? Ya no le dicen nada suavecito, le dicen, te vamos a ir por ti, te va a pasar esto, mira, que le pasó a Gaddafi, Rubio, en Miami. Exacto. Qué descaro, qué cinismo, qué obsceno, ¿no? Ya, acabé de echar todo mi rencor sobre eso. Déjame decirte, en cuanto a los nombres que mencionaste como gobernantes, la semejanza que hay entre ellos. Yeah. Hay una tremenda semejanza. Pero el gobernante de mi país, el que recibió el voto popular de una forma abundante, yeah. Hay que reconocer, yo reconocí al segundo día, después de que lo dan los resultados, yo hice mi escrito público que publico en las redes sociales, y yo reconocí el triunfo que él había obtenido. Yeah. Yo he sido un crítico acérrimo del presidente Nayib Bukele, pero mi sujeto de crítica es su conducta. Es a eso a lo que yo me refiero. Mucho antes de que él fuese siquiera pensado de que iba a ser candidato a la presidencia, yo empecé a realizar crítica contra él. ¿A qué partido pertenece él? En el tiempo en que yo empecé a realizar crítica, él era miembro del FMLN, Partido de Izquierda en El Salvador. Mira. Yo escribí un artículo en el cual definí cuál era la personalidad de él. En nuestro país tenemos nosotros una leyenda que habla sobre el cadejo, y el cadejo blanco y el cadejo negro. ¿Qué cosa es eso? El cadejo es un animalito que supuestamente se le atravesaba en el camino a las personas cuando caminaban a la medianoche, y ese animalito podía ser
blanco o podía ser negro. Si era negro, te tropezabas. Se suponía que si era blanco el conejito, el animalito, ese iba a ser algo que lo estaba cuidando a la persona que iba caminando en por la noche, a la medianoche o en la oscuridad. Si el cadejo era negro, entonces tenía que tener mucho cuidado porque ahí venía algo malo. Ya. Entonces, semejando a eso, yo escribí mi artículo y lo titulé El cadejo blanco y el cadejo negro. Nayib Bukele. Entonces empecé a hablar sobre las bondades de él, que él tenía como figura pública que iba en formación, y empecé al mismo tiempo a hablar sobre las cosas negativas. Hice mi evaluación sobre su personalidad y al final yo concluía diciendo, ojalá que desaparezca o que el cadejo negro sea superado por el cadejo blanco. Eso ya estaba visualizando en mí lo que venía en él. Mirabas contradicciones en Entonces, claro, por supuesto, hay cosas que son evidentes, pero muy pocos se atreven a manifestarlas. Muy pocas veces la notan, tienen que tener cierto ojo crítico, ¿no? Exacto. Eso fue lo que sucedió. Posteriormente, pasado casi año y medio después de que yo escribo mi artículo, empieza a hacer campaña ya buscando ser candidato presidencial. Por razones muy particulares, el FMLN y él entran en choque. El FMLN estimaba que él no debía ser el candidato presidencial en el periodo anterior, sino para hasta el 2024. Él no quiso esperar hasta el 2024 y prefirió separarse del FMLN porque él veía que tenía esa simpatía que estaba jalando a través de las redes sociales. Entonces, él busca la manera, solo había una manera para poder ser candidato presidencial, el ser expulsado del partido. No había otra forma, porque si él no hubiese sido expulsado del partido, yo envié correos electrónicos a personajes que forman parte de la dirección del FMLN y en el cual les manifestaba que no fuese expulsado, que fuera sancionado. Era muy diferente a ser sancionado a ser expulsado, porque de acuerdo con nuestra ley electoral, el ser expulsado le daba a él la oportunidad de inscribirse en cualquier otro partido político y ser candidato presidencial. Pero igual hubiera renunciado. Si hubiese renunciado, él no podía ser candidato de otro partido político por cierto periodo de tiempo. Y de no expulsarlo, de mantenerlo y ser sancionado, se mantenía siempre dentro de las filas del partido, quisiera él o no, aún renunciando él, quisiera o no. Entonces se mantenía ahí de acuerdo con nuestra ley electoral y él no podía ser candidato presidencial en el 2019. Entonces, al expulsarlo, el FNL le dio luz verde. Desgraciadamente, él había hecho una serie de cosas en la búsqueda justa de que lo expulsaran. Andaba buscando que lo expulsaran. Y él le ganó la partida en ese punto a aquellos miembros del FMLN que se sentían agredidos, se sentían dañados, sentían que había dañado al partido y ellos estimaban que esa persona no debía de pertenecer al partido y que lo debían de expulsar. Pero no midieron esa cuestión. Entonces, si el FMLN quería que fuera su candidato hasta el 2024, pero él no quiso esperar hacerlo en el 2019, entonces al sacarlo del partido le dieron esa oportunidad de ser candidato y lo fue. Ahora vemos al real cadejo negro que yo estipulé en mi artículo. Ahora estamos viendo a una persona plenamente identificada no con la derecha, sino con la extrema derecha. ¿Con Arena? Más allá de Arena todavía. Porque Arena por lo menos mantiene una posición política de derecha y sigue ciertos principios de derecha, pero conforme a la ley, de alguna manera, y en cambio, los de extrema derecha no obedecen reglas, ni leyes, ni nada. Así es. Entonces, una vez fue elegido él, su primer viaje que hace a Washington es a juntarse con la Heritage, es donde está el dinero en la
parte más conservadora, extrema que existe en el mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, ahí toda la conducta que él ha manifestado desde que tomó posesión del gobierno, se ha demostrado que es un hombre no de derecha, sino de extrema derecha. Entonces, ahí está ya típicamente ubicado. Oye, ¿cómo se nos cuelan esos conejos dentro de los partidos de izquierda? Bueno, yo puedo hablar de Morena. Morena es un mole hecho de diferentes chiles y obviamente que ya hay gente de derecha dentro de Morena, que se dice un partido de izquierda, así que en cualquier momento nos salta el conejo negro. Voy a poner ahora la imagen del conejo blanco y el conejo negro. No, ya empiezan a saltar. Sí, y entonces, a ver, yo tengo, así como tú, ojo crítico, ¿no? Y yo cuando se sienta alguien delante de mí, a un lado de mí, yo sé cuál es su ideología y sé por la oposición que a veces pone a los planteamientos de izquierda o humanistas o socialistas de plano, el gesto que hace, el lenguaje corporal, es un conejo negro, vamos a ponerle conejo negro. Y entonces la dialéctica de la política, bueno, pues tú tienes que conversar y debatir con tus adversarios, pero cuando tienes el adversario en casa, caramba, ¿no? Y te metes zancadillas y empieza el dimes y el diretes y hay toda una cena de negros en las reuniones. Pues, caramba, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay que desinfectar el partido? Y la única respuesta que yo doy es a través de la cultura, a través de la lectura de los que nos han heredado los filósofos y los políticos, tanto de izquierda como los librepensadores, como los socialdemócratas, de los cuales también hay que, gracias, mija, aquí tan atenta siempre, Estrella, con nosotros. Aquí estamos. Si me regalan un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua, ¿con hielo o sin hielo? Sin hielo. Sin hielo, mija. Estamos en el restaurante Marisco Zamora, que nos atiende aquí siempre, nos da oportunidad de estar aquí 2 veces a la semana, los miércoles a las 7 con el programa Archipiélago Morena y los sábados en el programa Los Madrugadores de Hidalgo en Orange, en alusión a aquellos que madrugaron un 16 de septiembre de 1810. Creo que también la fecha de la independencia de Salvador es el 15 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre de 1821. Y ahí cómo estuvo la pichada, ¿quién fue el héroe? ¿Cómo se batieron a duelo? No hubo campanas ni hubo estandarte de la Virgen de allá. Sí, las hubo. La primera intentona de independencia se realiza un 5 de noviembre de 1811. Yeah. Y ahí justamente la gente se tocaron el campanario de la Mercedes, es histórico, está ahí en San Salvador. Yeah. Y la gente se reunió buscando ya la independencia de los criollos. Los criollos querían independizar de los españoles propiamente. Bueno, en América Latina los criollos fueron los ideólogos, los que encabezaron. Dime cuál y te diré que es criollo. Martí, Hidalgo, a ver, allá en el sur, no sé, O'Higgins, no sé si era español también, de padres españoles. Sucre en Argentina, sí. San Martín, no sé dónde. Y el más grande, Simón Bolívar. Simón Bolívar, que una vez estando en Europa, estaba en un convite de gente de cuello alto y había una mesa muy grande llena de comida, de vinos y todo. Y él se sube a la mesa y empieza a caminar sobre los platos, pisando el mole, tirando el vino. Todos se quedaron escandalizados. ¿Qué le pasó? ¿Anda tomado? ¿Qué? Así como yo me paseé por esta mesa, así la espada de la libertad se paseará por América Latina. Imagínate qué impacto, ¿no? El gran Simón Bolívar, el padre nuestro de América Latina, que junto con José Martí, junto con los demás héroes de las naciones hermanas, como el general de hombres libres, Augusto Sandino. ¿Quién fue el salvadoreño? Pues tenemos nosotros también grandes idealistas centroamericanos. A ver, échate la lista. No, nosotros no, la gente de esa época estaba buscando la independencia justamente de los españoles, pero era una independencia en la cual se basaba en sus propios intereses. La gente nuestra, los indios nuestros, no estaban involucrados en ello, estaban prácticamente marginados. Los indios se habían ido
a vivir a sus pueblitos, a sus montañas y no entraron a la lucha. Y ahí permanecían, ellos no entraron a la lucha. Tenemos un gran unionista centroamericano que se llama Francisco Morazán, y él luchó justamente por mantener la unidad centroamericana. Él era de los que sostenían que una Centroamérica unida era necesaria para hacerle frente a los Estados Unidos mexicanos y a los Estados Unidos americanos. Y siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos suramericanos, que eran en ese momento Colombia, Venezuela, la Gran Colombia que se llamaba, la Gran Colombia constituida por Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá no, Panamá todavía no existía Panamá. Por esa razón Panamá siempre los panameños nunca se han identificado ni centroamericanos ni colombianos, ni colombianos. Entonces sino norteamericanos. Fueron absorbidos por los norteamericanos y ellos muchos de ellos se sienten orgullosos y se creen que ellos quisieran estar algunos de ellos, no todos lógicamente, sí, quisieran estar formando parte de la Unión Americana. Claro, como los puertorriqueños. Y algunos mexicanos también no quisieran pero en nuestro país, con los criollos, José Matías Delgado encabeza el movimiento de independencia junto a Manuel José Arce y otros eran sacerdotes algunos de ellos. Y la iglesia se está volcando a favor de los criollos y en contra de la monarquía española. Algunos padres. Music. Se cantó en el grito de independencia, a capela, una de las voces más florece la nación, paloma vuelve contenta al nido, nunca debiste de haberte ido, paloma canta junto a la orquesta, que todo México está de fiesta, cantando ahuyenta de aquí los males y a tantos buitres neoliberales. Ay, palomita, no tengas miedo, vuelve a Oaxaca junto a Toledo, en nuestras manos está el futuro. Haremos puentes, no haremos muros, paloma vuela por todo el mapa, se hará justicia en Ayotzinapa, somos el águila y la serpiente, el cambio lo hace toda la gente. Es nuestro sueño y con nuestras manos lo construiremos los mexicanos. ¡Viva México! cantando la canción parista de la paloma. Qué bonita. Hermosa. Rosy García, hola, ¿cómo están? José Luis y Raúl Palacios, ¿cómo estamos? Todo bien. Bien, Rosy. En este momento. Bien. Adelante, hermano poeta salvadoreño. Mira, voy a leerles un poema que es de lo más reciente escrito y al cual
le llamé el eslabón poético. Esto es parte de lo que yo escribo. Los pichones rompen cascarón y ven crecer las plumas de colores en sus alas. Y vuelan, y vuelan, y vuelan los potrillos, ven la fortaleza de sus cuerpos. Galopan dejando atrás a las yeguas, sus madres. Los niños se vuelven jóvenes, sanos y fuertes, saliendo a la vida en búsqueda de su destino. Los poetas, estos brotan de su cerebro cual cascada hermosura de versos que dan vida a la poesía. De verso en verso fluyen, construyendo bellos poemas que a su vez lanzan a bregar en la literatura. El camino literario trazado por los escritores. Los maestros predican en aulas su enseñanza a los alumnos que con hambre son esponjas, ser el futuro de los pueblos y el orgullo de su raza. Puliéndolos e iluminar con su propia antorcha el maravilloso mundo de la poesía, la educación. Ven gozar sus alumnos de su triunfo alcanzado, saben que algo de ellos ven en ese triunfo logrado, con la esperanza que sean ellos el eslabón, formando la cadena con cada uno de ellos, la gran cadena poética, infinita e interminable, la expresión literaria de todos los pueblos. El alma de los pueblos, la poesía, también la cenicienta de las artes. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay tres tipos de libros, los que se venden, los que se medio venden y los de poesía, ¿no? Exacto. Decía un librero de Tijuana. Y bueno, siempre la poesía se le ve como la cenicienta, cuando es el alma del mundo, la poesía, ¿no? Ayer le preguntaban en un concurso en España a un concursante, a ver, es música, pero no se toca, sino solo es poesía, dijo el concursante. Sí, acertaste, es música, pero no se toca. Oye, aquí me está diciendo la señora Rosy García, dice, nuestra aportación de Morena Mujeres Internacional, si quieren comentar, si contestan el celular. Bueno, lo que pasa, Rosy, que yo había apagado el celular, porque siempre está fastidiando aquí, interrumpiendo, pero ya lo prendí, Rosy, con todo gusto. Si tú me llamas, tú sabes mi teléfono, aquí te pasaremos al aire también. Ella está viéndonos desde Los Ángeles. Se acaba de incorporar mi queridísima amiga Guadalupe Castillo Martínez, poeta de Tijuana. José Luis González, capitán, escuchando el programa. Bien, pues ya cumplimos la hora del programa y siempre dura una hora, pero ahora vamos a prolongarlo un poquito más porque parece que nos quiere llamar la señora Rosy García. Siempre bienvenida. Mientras ella nos llama... Mira, toma alrededor de 2 minutos. Aquí está. Un minuto aproximadamente. Ajá. Minuto y medio, algo así. Rosy, aguántame un par de minutos, 1 minuto y medio. Le escuchamos a ella y cuando ella termine... Bien, me dice aquí el compañero poeta que adelante. Déjame ponerte el micrófono abierto. Un momento. Bien, ahora sí, Rosy, adelante. Mucho gusto, muchas gracias por este programa, José Luis, como siempre, muy ilustrativo, y pues ese gran poeta, el señor Raúl, que pues está muy bonito, ¿verdad? Todo esto que están comentando, pero yo quería hacer estamos comentando aquí, las mujeres hemos comentado esto, acerca de la participación en la poesía, y la poesía como palabra insurgente, ¿verdad? En la guerra de independencia con Leona Vicario, que es una de las mujeres denominadas como la primer periodista de México a través de toda su historia, ¿no? Y yo, no sé, quería usar unos 3-4 minutos para leer su historia. Bueno, a ver si los tenemos. ¿Los tenemos? Uno de los
¿cómo se dice? Precursores de la independencia. Bueno, Leona Vicario, perdona que te interrumpa, Rosy, Leona Vicario fue mencionada por primera vez en el grito de México del presidente. En un viva a Leona Vicario. Déjame comentarte a lo que ustedes están tratando y déjame ponerte un vínculo ahí, una cadena de oro, ¿verdad? Porque se trata de una mujer en la época insurgente que pues está mucho muy atrás, ¿verdad? Que fue una guerrillera. Por eso te quiero leer la historia, porque tiene un vínculo tan importante con lo que ustedes están leyendo, pero con lo que es la insurgencia, lo que es la palabra, con los pensamientos revolucionarios, con el interés al cambio que se despierta a través de la poesía. Una poesía transforma su conciencia. Entonces les voy a hacer mi aportación. Adelante, Rosy. También como un honor para el señor Raúl, porque Leona Vicario, su nombre de pila es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. ¿Qué le parece, señor? Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México, hija de Gaspar Martínez Vicario, un español que se nombraba de doña Camila Fernández de San Salvador, una noble criolla. Pudo educarse a nivel de los hombres, algo raro en esa época, recibiendo desde niña una sólida formación intelectual que le fue muy útil, ya que le tocó vivir años muy importantes en la historia de nuestro país. Sus padres le apoyaron lo que quería hacer y se desarrolló como bajo su motivo de vida. Me llamo Leona y quiero vivir como una fiera. Siempre invitada. Le entusiasmaba leer y escribir, pero valoraba el trabajo doméstico de igual forma. Sus lecturas eran de lo más diversas y versaban desde los adelantos científicos y otras filosóficas, religiones y literarias. Sus padres murieron cuando era muy joven, por lo que quedó bajo la tutela de su tío materno, ¿cómo se llama? Agustín Pomposo Fernández de Salvador. Leona era una mujer de fuerte carácter que desde su principio promulgó con la causa de la independencia y la proclamaba sin ningún empacho desde el balcón de su casa. Imagínense eso. En el despacho de su tío conoció al joven yucateco Andrés Quintana Roo, pasante de derecho, del que se enamoró. Ambos compartían las mismas ideas de libertad y eso afianzó su relación, a la que se opuso el abogado Fernández de San Salvador, o sea, el tío, enemigo acérrimo de los insurgentes, y tenía un insurgente de sobrino, ¿no? Andrés Quintana Roo, que ya pensaba unirse a los insurgentes, pidió la mano de Leona a don Agustín, quien se la negó, argumentando que el joven era pobre. Andrés se trasladó a Tlapujagua, donde se unió a las fuerzas de Ignacio López Rayón, y ante la forzosa separación, la joven buscó la manera de ayudar por su cuenta a la causa de la independencia. Leona Vicario, junto con su primo, hijo de su tutor Fernández de San Salvador, y su hermana, la marquesa de Vivanco, tomó parte en la concepción del proyecto Insurgentes desde el mismo centro de su élite. Ayudó al movimiento libertario en todo lo que le era posible. Leona distribuía, fíjense bien, la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes, ayudaba a las familias de los apresados y fue miembro del grupo de los Guadalupe. Ella ponía todos los apodos, o sea, a todos les llamó por un nombre diferente a su nombre real, clandestino. Teniendo la capacidad y recursos para ser partícipe y libre, gastó el patrimonio que había heredado, sus joyas y todo, enviando a los insurgentes dinero e información acerca de los movimientos políticos y militares que observaba en la capital del virreinato. Todo eso porque ella sabía leer y escribir. Su principal medio de expresión era la escritura, y por esta vía fue un invaluable líder insurgente. Se comunicaba mediante informes en claves publicadas en el periódico El Ilustrador Americano. Leona Vicario tomó los nombres de sus personajes literarios favoritos para aplicarlos a los conspiradores Guadalupe y a los insurgentes en el campo de batalla, pues ella bautizó con seudónimos de guerra a José María Moreno, a Miguel Hidalgo, a Ignacio López Rayón y muchos otros de los principales líderes insurgentes. Hoy es considerada no solo como la heroína de la independencia, sino también como la primer mujer periodista de México.
También enviaba y recibía noticias por medio de los heraldos secretos, haciendo llegar a los conjurados dentro de la capital los informes que Quintana Roo le enviaba de los campos de batalla. Ella fue quien dio la noticia en México de que los insurgentes apiñaban moneda propia. Asimismo, proveyó las armas y comida al ejército rebelde y trató de convencer a los mejores armeros vizcaínos de que se unieran a la guerra de independencia, por lo que fue delatada como conspiradora. Ella estuvo en la cárcel, de San Juanico, en Tacuba. Después de que triunfó la insurgencia, a ella le dieron un terreno o casa en la zona de Tacuba, ¿verdad? Fue procesada el 13 de marzo de 1813, pero le dieron esa propiedad y ahí, a que no saben quién vivió, porque era como algo normal rentar la planta de abajo y vivir en la planta de arriba. Y la planta de abajo se lo rentó a Andrés, a Santana, ¿cómo se llama? López de Santana. ¿Cómo se llama? A ver, no me digas que es el 15 dedos, el que endosó la mitad del territorio a Estados Unidos, ¿será ese? ¿Santana? ¿O es otro? Exactamente, a él le rentaba 15 dedos. A él le rentaba una casa. Y ya no te quiero seguir leyendo porque no les quiero quitar tiempo precioso de su programa, pero sí les quiero decir que ella, por ejemplo, cuando la liberaron, la fueron a liberar, estaba presa y la fueron a liberar los insurgentes. ¿Y qué crees que llevaban más en sus faldotas? La prensa que nosotros usamos para hacer los periódicos, los primeros periódicos de la lucha, ¿verdad? De la lucha en México. Muy bien. Ella llevaba eso dentro de sus faldas. Ella siempre escribió, fue nombrada la primera periodista, pero también es poeta, y eso es lo que podríamos hasta incluir un gran programa para discutir acerca de que la palabra insurgente es poesía, ¿verdad? A través de la palabra se creaban los vínculos, se mandaban mensajes. Cuando tú gustes, lo hacemos, Rosy. Prepárate un programa y lo hacemos, y ojalá puedas estar acá en vivo. Bien, muy importante tu participación, Rosy. Te lo agradezco mucho, y estamos en comunicación. Quiero agregar algo desde el aspecto femenino. Ella tuvo, dentro de la campaña insurgente, tuvo sus 2 hijas. En una cueva, la primera, que se llamó Genoveva, nada más como aportación. Bien. Nunca dejó de luchar con la letra y con la palabra. Oye, gracias, Rosy. Yo quiero decirte que el señor Obrador está despertando a nuestros héroes dormidos. Figúrate que nosotros tenemos principalmente como heroína a doña Josefa Ortiz de Domínguez, y creo que esta señora que acabamos ahorita de analizar, pues se merece más las estrellas del cielo, porque fue más hiperactiva, ¿no? Bueno. Está con el de oro ahí en el Congreso. Qué bien. Gracias, Rosy. Y está en los hombres ilustres, está ahí la enterraron. Bien. Entonces son temas muy muy buenos, y también te quiero decir que esto lo sacó esto fue leído en el primer por Beatriz Gutiérrez Müller, antes de que fuera presidente, como una celebración a la guerra de independencia, ¿no? Muy bien, gracias, Rosy. Tenemos que dejarte porque tenemos que terminar ya el programa. Gracias por llamar, Bye. Gracias a todos. Sí, adiós. Bueno, ese es Rosy de Morena, allá en Los Ángeles. Bien, adelante. Tenemos ya 10 minutos excedidos, pero podemos tener otro antes de finalizar el programa, porque ya nos estamos acercando a la conclusión del mismo. Sí, quisiera hablarte un poquito del contenido de este libro. Este libro inicia con un poema dedicado a la musa, y dice: mi musa apareció de pronto habiendo dejado por algún lugar, pasó como un veloz centella y lanzó su rayo impulsor de versos, ¿no? Eso, gracias. Directo, acertando en mi cerebro y flechando mi palpitante corazón. Se muestra siempre esplendorosa, muy bella en la actitud de espera. Me llama, me incita a ir hacia ella, con su mirada dominante y serena, sentada provocativamente a la cama. Pide sin decirme nada que vaya con ella.
viéndola preciosa y excitante en su belleza, mostrándome insinuante y muy segura su hermosura, sabe que habrá de incitarme a ir con ella, y yo sé que me entregaré a ella. Le pregunto ansiosamente, ¿me esperas? Esperando que al darme su respuesta, deseando en sus brazos acariciarme, satisfacer mi deseo de amarla y poseerla. Este es el inicio, el primer poema que aparece en el libro, y es el que es el punto de partida en que está haciendo una alusión a la musa, y realmente no es a una mujer, es a la musa. La inspiradora, al ente inspirador de los poetas. Pero así va iniciando en un tipo de poesía puramente romántica, pero luego va trascendiendo la poesía en la medida que, esta es lo importante de este libro, que cuando tú lo leas, si te tomas un poquito de tiempo y lo lees, te vas a dar cuenta de que va pasando como eslabón, como cadena, va pasando de un poema pareciera estar encadenado con el otro, con el siguiente, y hasta que llegamos a una parte un poco más social, más política, en donde aquí se combina la política en el arte, como decíamos antes, y el arte en la política. Tengo un poema dedicado a la faena, que es una denuncia en contra de la tauromaquia. Luego siguen los hermanos migrantes, que es una forma de coger y enfocar el problema de la migración a diferentes partes del mundo. Un poema dedicado a Monseñor Romero. El héroe. Un poema dedicado a Monseñor Romero. Otro poema dedicado al comandante presidente Eterno. Hugo Chávez Frías. Y culmina con el Salmón y yo. En realidad no termina aquí el libro, hay una parte que es dedicada exclusivamente a mi familia. Es donde hago un enfoque. Tomo personajes como... Yo no he visto a muchos que le escriban, por ejemplo, lo que yo le llamé sección familiar. Aquí. Y en esta sección familiar, por ejemplo, yo escribo un poema dedicado a quien fue mi nuerita, mi nuera. A mi madre, a mi capullito de Alelí, a mi padre, a mi padre, a mi hija. Ella realmente es la hija mayor de mi hermano, es mi hija adoptiva, diríamos. Y este es mi padre. Ya. Lo que vemos acá es... Oye, pero tú decías al principio del programa que lo conociste ya después. Cuando era una persona mayor. ¿Que se divorció tu mamá de él? ¿O qué pasó? No, al contrario, mi papá y mi mamá... mi papá es mayor 21 años que mi mamá. Ya. O sea que cuando mi mamá era una baby, mi papá ya estaba casado. Y mi papá tuvo 2 hijos en su primer matrimonio. Cuando su esposa muere y él queda viudo, la esposa de él recomienda a él, a mi madre. Es algo que muy pocas veces se da, pero este es un caso que mi papá lo contaba y mi mamá lo contaba. Entonces, ellos hacen una familia. Mi mamá lleva 2 niñas, él lleva 2 niños, varón y hembra. Y luego, pues, nacemos los que 5. Entonces, ¿tú tuviste padrastro? Varones. No. No, tu mamá te crió nada más. No, mi papá y mi mamá. O sea, ¿lo conociste ya de viejo tu papá? ¿Cómo es eso? Porque mi papá formó familia con mi mamá cuando ya mi mamá venía con 2 niñas mayores que nosotros, mi hermano mayor y yo, y mi papá venía con 2 niños. Ellos se juntan, tienen 4 en la familia. Entonces luego nace mi hermano mayor, nazco yo y mi hermano menor que vive en Washington. Entonces somos 3 varones que nacimos de la unión de mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá murió. Quiero decir, mi papá murió a los 82 años y mi mamá quedó viva todavía. Quedó viva todavía y mi mamá murió aquí en Los Ángeles y murió casi 20 años después. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Porque mi mamá... ¿Cuándo murió? Porque casi 88 años. Ay, madre. Murió. Pues ese libro muestra eso y fíjate que yo
normalmente, además de lo que yo hago de leer mi propia poesía, a veces leo poesía también de gente que escribe poesía y que anda en el medio, y la poesía que a mí me gusta. Es decir, creo que no seré el único, pero no he visto otro que en los diferentes eventos culturales en que nos encontramos, robe tiempo para mí mismo, es decir, en vez de leer algo que me corresponde a mi autoría, los poemas de otros. Leo poemas de otros. Qué bueno. Y hoy quiero leer un poema que corresponde a Julio Rodríguez antes que finalicemos esto, y es lo que te estaba diciendo, que dura como un minuto y medio. Muy bien, adelante. Y este poema dice... Deja ponerte la luz, porque con los reflectores uno no puede leer. Tienes que tener luz propia aquí. Eso, exacto. Esto normalmente lo acompaña él, el autor. Yo lo digo y él lo acompaña con congas. Yeah. Dice así, está dedicado a Monseñor Romero. Monseñor Romero, moriste en la cruz de la retícula del rifle, celebrando misa. Eres Jesús, que regresó a la cruz para perdonar la infamia contra los hermanos Kennedy. Eres Jesús, que regresó para disculpar a los que truncaron el sueño de Martin Luther King. Monseñor Romero, eres Jesús, que regresó a la cruz para ser crucificado por soldados que siguen órdenes. Eres Jesús, que regresó como Salvador Allende defendiendo la democracia en Chile, y Raquel Corrie en Palestina. Eres Jesús, que vino alumbrando a Camilo Torres en Colombia, dándole luz a Rutilio Grande en El Salvador. Monseñor Romero, eres Jesús, que regresó en los cantos jesuitas y monjitas Marignol, desafiando el poder de Estados Unidos en El Salvador. Monseñor Romero, eres Jesús, que regresó y que va a ser crucificado por el poder otra vez. Es un poema de Julio Rodríguez, un poeta cantor. ¿Salvadoreño? No, él está casado con una salvadoreña, pero él es puertorriqueño. Se crió de niño en Nueva York y luego vino a Los Ángeles, encontró una mujer salvadoreña, se casó con ella y tienen familia. Muy bien, pues ya estamos dándole la vuelta al programa. Estamos muy complacidos de tener aquí al poeta Raúl Palacios, que nos honra con su presencia. Aquí aparece al final del programa Gabriela Valderas, poeta. Estamos llenándonos de poetas, maestro, de Tijuana, de acá, de Orange County. Y bueno, quiero decirles a todos los que nos están viendo que ahora por las redes, por Facebook y por YouTube, que este programa está siendo grabado en alta resolución, y diríamos en 2-3 horas más, 4 a lo máximo, vamos a poner en la red el programa de alta definición. O sea, que va a mejorar la imagen y el sonido también. Entonces, esto lo estamos haciendo ahora sí, porque queremos estar en vivo con ustedes. El problema que tenemos ahora para no transmitir diríamos en vivo y a todo color en alta resolución, es que nos falta un aparatito, que es una tarjeta de transmisión que va entre la cámara y la laptop, y eso cuesta $300. Estamos pues haciendo una campaña para reunir esa cantidad. Esta cámara la acabamos de adquirir, es una cámara que tiene un valor de $800, pero el ahijado que me la vendió me la dio al 400. Entonces, los ángeles del cielo nos están ayudando para que esto vaya caminando. Pues fue un placer, Raúl, tenerte aquí. El libro, si me llaman o me escriben, yo puedo contactarlos con Raúl, por si quieren adquirir su libro. No está en Amazon todavía, debería estar ya, porque es una buena forma de vender libros ahí. En fin, como ya decía, va a estar el 10 de octubre en el programa que tenemos en el otro restaurante, en Super Antojitos Express de la 17 y Lincoln. Marisela Loaesa va a estar con nosotros el día 10 de octubre en punto de las 9:30. En el programa Los Amigos de Santana, los originales,
pero también puede ser el nombre de ese programa, Café con Morena en la Cultura. Así es que los esperamos el 11. Va a haber personas muy importantes del sexo femenino aquí en los próximos sábados. Viene Monique Pineda, viene a una persona que ahora se me escapa el nombre, pero que es máster, que quiere ayudar a enseñar, a reenseñar o a aplicar el español en los niños que nacen acá o que vienen de allá, porque están perdiendo el español nuestros infantes. Y perder el español es perder, de cierta forma, la cultura. Recordemos que los cubanos de Miami, me decía Aslan, Jorge de Aslan, son muy celosos de que no pierdan la cultura histórica, sobre todo de su isla, independientemente de que sean de derecha o de izquierda en Miami, pero también los judíos, por ejemplo, son celosísimos de su religión y su cultura. En cualquier parte del mundo donde están, profesan y enseñan a sus hijos el hebreo. En fin, nosotros los mexicanos también tenemos que ocuparnos y preocuparnos, interesarnos porque nuestros niños latinoamericanos no pierdan la lengua madre, el castellano, el español. Pues muy bien, Raúl, despídete de tu público y te esperamos aquí el día que tú gustes. Gracias, José Luis, un verdadero privilegio que me hayas invitado a tu programa. Ya lo habíamos intentado antes, sí, y hoy ya se hizo, ya se realizó. Se cumplió. Ha sido para mí un verdadero placer estar en tu programa con tus oyentes, y gracias por la atención que han prestado y a aquellos que lo van a ver posteriormente. Gracias a todos, hasta la próxima. Hasta la próxima, empezamos a desconectarnos, nos van a ir a hablar un poquito más mientras yo desconecto todo el aparataje aquí. Desconecto primero, a ver, las redes, voy por las redes. Gracias. De El Salvador. Gracias.